Muy buenos días o buenas noches, jóvenes, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Vamos a hablar sobre descomposición de números hoy día para ayudarlos con el trabajo en el cuadernillo de Aptus desde la página 23 a la 26. Para comenzar, voy a enunciar el objetivo de la clase, que es generar distintas descomposiciones multiplicativas de números en factores primos. ¿Ya? Suena algo complicado, pero no es tan así. Y vamos a conocer y a recordar ciertos conceptos previos. ¿Ya? Lo primero es que tenemos un número primo. Recordar lo que es un número primo es un número que solamente cuenta con dos divisores y uno de sus dos divisores es el mismo. Por ejemplo, el número 3. El 3, yo si lo divido en 3, me da igual a 1. Y el 3, si yo lo divido entre 1, eso me da 3. ¿Ya? Porque el 1 en el 3 cabe 3 veces. Y el 3 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Una vez. Este de acá vendría siendo un número primo. ¿Ya? Porque tiene dos divisores. ¿Ya? Ahora, el número compuesto es aquel que tiene sí o sí más de dos divisores. Por ejemplo, el 4. El 4 yo lo puedo dividir en 1 y eso me va a dar igual a 4. El 4 yo si lo divido en 2 me da 2. Y el 4 si yo lo divido por sí mismo me da 1. Entonces tengo acá 3 divisores. Por lo tanto, esto es un número compuesto. Mientras que el primo solamente tiene dos divisores. Este tiene dos o más. O sea, tiene más de dos divisores. Mínimo 3. Y por último, vamos a ver un concepto nuevo. O bueno, yo creo que ustedes ya lo han visto en cursos anteriores. Es el árbol de factores. Que se trata de que yo parto de un número relativamente grande, de dos cifras o de dos unidades, y lo voy descomponiendo, lo voy desintegrando de alguna forma. Por ejemplo, voy a desintegrar o descomponer el número 10. El número 10 se me abren los brazos y me va a quedar a un lado el 5 y el 2, por ejemplo. De esta manera me queda 5 por 2 es 10, por lo tanto este arbolito estaría completo. ¿Por qué no puedo seguir bajando? Porque el 5 no lo puedo seguir dividiendo entre 2. O sea, no existen dos números multiplicados entre sí que me den 5. Ni tampoco existen acá dos números multiplicados entre sí que me den 2. Por lo tanto, lo dejamos así. Obviamente nunca vamos a considerar el 1, porque podríamos decir 1 por 5 y 1 por 2. ¿Ya? Eso no se considera. El 1 no se considera porque estamos descomponiendo con números primos, no se considera. Y recordemos que el número 1 es un número especial, que no es ni primo ni compuesto, porque solamente tiene un divisor. Seguimos. Entonces, ¿cómo identificas un número primo? En base a lo que he hablado, tienen que responder eso y dar un ejemplo. Después dice, ¿cómo identificas un número compuesto? Tienes que escribir cómo lo identifican y luego dar un ejemplo. Después tenemos número 3. Tenemos un factor, es decir, tenemos un número en donde tenemos que armar su árbol de factores. Entonces yo voy a poner acá el 42 y ese lo voy a descomponer en dos factores. Es decir, cuánto por cuánto me puede dar 42. Ya vayan revisando la tabla de multiplicar en su mente y vayan pensando. Y tienen que hacer lo mismo con este y con este. Por ejemplo, lo puedo ayudar con este primero. Yo voy acá y me voy a la tabla del 7. 7 por 2, 7 por 1, perdón. 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35,
7 por 6, 42. Entonces el 7 con el 6 me da 42. Ahora el 7 lo puedo seguir descomponiendo. Es decir, ¿puedo pensar en dos números que me den 7? No. ¿Y con el 6 se puede hacer eso? Sí. Entonces acá lo tendría que seguir descomponiendo. Por ejemplo, el 3 con el 2. 2 por 3 me da 6, por lo tanto así me quedaría el árbol. Finalmente, los factores primos que me darían 42 serían el 7, el 2 y el 3. Entonces, vamos a responder la pregunta. ¿El número 42 es primo o compuesto? Si se fijan, tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto, este sería un compuesto, porque tiene más de 2 divisores de este gran número de acá. ¿Sí? Eso mismo tienen que ir haciendo con este y con este. Seguimos. Tenemos un problema acá, en la página 23 del cuadernillo de Aptus. Dice, 48 estudiantes están jugando un juego en clases de matemáticas, ¿ya? Vamos destacando lo importante. 48 estudiantes. ¿De cuántas formas distintas se pueden agrupar y quedar en grupos de igual número de participantes? ¿Ya? Aquí lo que tenemos que hacer es el árbol. Tenemos el 48. Y vamos viendo las posibles combinaciones, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en dos múltiplos que me den 48. Por ejemplo, el 6 por 8. 6 por 8 es una combinación. ¿Qué otra combinación puede haber? Puede haber, por ejemplo, el... A ver, puede ser, por ejemplo, si yo lo divido en dos grupos grandes, pueden haber 24 estudiantes por cada grupo. Ahora sigan ustedes, si yo hiciera tres grandes grupos, ¿de cuántos estudiantes tendrían que ser cada grupo? Eso tienen que ir haciendo. Vamos. Después se nos explica cómo hacer un árbol de factores, y es lo que hemos haciendo, es lo que hemos ido haciendo. Así que les voy a pedir leer toda esta página, leer todo esto y destacar. Tienen que hacer en esta página, nada más. Seguimos. Dice, ¿cuáles son los factores primos de 60? ¿Ya? Los factores primos siempre son los que se encuentran en la última parte de la rama, es decir, los que no tienen más divisores, aparte del mismo y el 1. Entonces, vamos viendo. El 60 tiene dos factores, es decir, hay dos números que me dan 60 multiplicados entre sí. Por ejemplo, yo lo voy a hacer convenientemente, acá lo voy a hacer con el 15 y acá lo voy a hacer con el 4. De esta manera, yo digo que 15 por 4 me da 60. Ahora yo puedo descomponer este 4. Sí, lo puedo descomponer con el 2 y el 2, que me dan 4. Y acá el 15 lo puedo componer con el 5 y el 3. Y llegando acá abajo, si nos damos cuenta, no podemos no podemos descomponer al 5, tampoco al 3, tampoco al 2 y tampoco al 2. Porque ya se convierten en números primos, en donde tienen el divisor 1 y el divisor por sí mismo, y nada más. Entonces, acá queda expresado como 5 por 3 por 2 por 2. Después dice, ¿cuáles son los factores primos de 280? Ahora tienen que hacer esto mismo, 280 arriba, y los vamos descomponiendo, ¿ya? Y ya después siguen más ejercicios relacionados a lo mismo, siempre ocupando el árbol y finalmente expresando esto, ¿ya? Aunque también lo pueden hacer de forma más rápida, si ya se sienten con la mente más ágil, lo pueden pensar ya más fácil. Por ejemplo, pensando en solamente números primos que me den 48. Por ejemplo, si yo multiplicase 2 por 3, yo sé que es 6. Y 6 por 8 es 48. Entonces yo puedo multiplicar 2 por 3, 6. Y por
3 nuevamente, ¿cuánto me daría? 18. No, no me da. Bueno, practiquen esto, siempre usando el árbol, hasta que se sientan lo más seguro para hacerlo después de forma mental. Si no lo alcanzan a hacer de forma mental, lo importante es que hagan el árbol. Si no les da espacio en el cuadernillo, háganlo en una hoja aparte o en su cuaderno. Después dice, en la página 26, encuentra los pares de factores de los siguientes números. Usa el arco iris de factores. ¿Ya? Acá me está diciendo que yo el 45 tengo que escribirlo con arco iris. Entonces voy a tener acá dos números que se multiplican entre sí y me dan 45. Después voy a tener otros dos números que me dan 45 y así. Y para esto tengo que hacer lo mismo. Entonces acá, por ejemplo, el 45 yo puedo decir 9 por 5. 9 por 5, 45. Por ejemplo, acá adentro puedo poner el 15 por 3. ¿Ya? Y así puedo ver más combinaciones. ¿Ya? Con que tengan dos combinaciones al menos, me quedo conforme con el arco iris. ¿Ya? Para este, para este, para este. Ahora, dice, encuentra el número a partir de sus factores. ¿Ya? Esto, en realidad, lo quiero dejar como un desafío para ustedes. No quiero decir mucho. Pero pensemos que acá tengo que buscar un número que multiplicado con este me dé este. Y que este multiplicado con este me dé este. ¿Cuánto me tiene que dar acá? Muy sencillo, así que háganlo ustedes. Y por último, les dejo una actividad en casa para que me dejen su respuesta en los comentarios de este mismo video. Esta actividad dice, en el curso son 31 alumnos en total, y esto es cierto, ustedes son 31 alumnos. Quiero que multipliquen ese número por la edad del profesor, o sea, mi edad, mi nombre es Daniel, equivalente a 27 años, y construya a partir del resultado un árbol de factores utilizando números primos. ¿Ya? Es decir, tienen que multiplicar el 31 con el 27 y ese resultado hacen un gran árbol de factores con números primos. Y me dicen qué resultado les dio con los números primos, o sea, qué multiplicaron con los números primos para llegar a ese resultado. Eso es la tarea, jóvenes. Espero que se encuentren bien con sus familias y mucho ánimo con esta labor. Que les vaya muy bien. No duden en enviarme sus consultas por correo. Chau.